Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 101. Aprendiendo el modo sabio. Las cadenas doradas salieron disparadas, extendiéndose rápidamente como dragones, serpenteando hacia Gamabunta. Sintiendo el peligro, Gamabunta no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Sacó la enorme espada a su lado, girando en el aire para cortar las cadenas doradas. Estruendo. Aunque las cadenas se formaron a partir de chakra, eran increíblemente resistentes. La espada de Gamabunta los golpeó, creando un choque metálico y chispas al impactar. A pesar de la habilidad de Gamabunta con la espada, la gran cantidad de cadenas, cada una maniobrando con extraordinaria precisión bajo el control de Jiraiya, hizo imposible defenderse de todas ellas. No importa cuánto lo intentara Gamabunta, no podía cortar las cadenas. En poco tiempo, las cadenas doradas se enrollaron a su alrededor, apretándose con una fuerza que dejó indefenso incluso al poderoso Sapo. Desde la distancia, Gamabunta parecía una montaña brillante envuelta en una red de luz. Atado con fuerza, Gamabunta sintió que su chakra se suprimía, incapaz de fluir correctamente. Sus movimientos cesaron por completo. Auge. Con un estruendo atronador, su enorme cuerpo golpeó el suelo, enviando temblores a través de la tierra y levantando nubes de polvo. Gamabunta luchó contra las cadenas, pero la pura presión de las ataduras adamantinas fue abrumadora. No podía canalizar chakra y sus extremidades estaban inmovilizadas. Solo córtame ya. Esto es insoportable. Gamabunta le gritó a Jiraiya, su frustración resonó en el campo de batalla. La sensación de estar completamente restringido, incapaz de moverse, era insoportable. Hubiera preferido unos pocos cortes sólidos en lugar de esta tortuosa restricción. Satisfecho con la efectividad de sus cadenas de sellado adamantinas, Jiraiya descartó las ataduras con un movimiento de su mano. Cuando las cadenas desaparecieron, miró a Gamabunta, cuyos gritos anteriores para que atacara parecían peculiar. Gamabunta, lo estás pensando demasiado. Eres demasiado adorable para que yo te destroce, dijo Jiraiya, sonriendo mientras saltaba sobre la cabeza del sapo y le daba una palmadita juguetona. No me hables así. Gamabunta replicó, tragando saliva nerviosamente. En serio, solo córtame un par de veces si es necesario. Me sentiré mucho mejor de esa manera. El comportamiento juguetón de Jiraiya claramente inquietó a Gamabunta. Reflexionando sobre su primer encuentro, Gamabunta no pudo evitar arrepentirse de su decisión de presumir en lugar de firmar el contrato con calma. Nunca antes había tenido a nadie que hiciera una solicitud como la tuya, dijo Jiraiya, sacudiendo la cabeza. El enorme cuerpo de Gamabunta tembló ligeramente. Era obvio que todavía estaba nervioso. Con un suspiro, Jiraiya desenvainó la Lightning Flame Blade y le dio a Gamabunta algunos cortes ligeros en la espalda. Ah, mucho mejor. Un gemido de satisfacción escapó de Gamabunta mientras se relajaba visiblemente, todo su cuerpo se aflojaba. Jiraiya, sin embargo, se quedó sin palabras. Lo juro, estás empezando a inclinarte por algunos hábitos extraños, Gamabunta, murmuró Jiraiya. ¿Qué puedo decir? Si paso un día sin que me acorten, me siento inquieto. Nada sabe bien, nada se siente bien. Cuando me despierto, no tengo energía a menos que me dé algunos cortes primero. Después de eso, estoy como nuevo, lleno de energía, sin dolores ni molestias, y listo para enfrentar cualquier cosa. Gamabunta explicó con un tono práctico. Por un momento, Jiraiya se quedó sin palabras. Había desbloqueado accidentalmente un nuevo y extraño pasatiempo para Gamabunta. Vamos a buscar a Fukasaku Shima, dijo Jiraiya, volviendo a encarrilar la conversación. Gamabunta asintió y comenzó a saltar hacia su destino. En poco tiempo, llegaron a una piscina serena rodeada de imponentes pilares de piedra que parecían perforar el cielo.
Las cascadas caían en cascada cerca, y el área estaba salpicada de estatuas terranas y campos de entrenamiento donde numerosos sapos practicaban sus técnicas. Este era el monte Myoboku, la tierra sagrada donde se entrenaban los sapos. En el centro de todo, Fukasaku y Shima, los dos sabios mayores, estaban de pie, instruyendo a un grupo de sapos en su entrenamiento. Oi, Jiraiya voy. Tu chakra se siente diferente, mucho más fuerte de repente. Fukasaku exclamó mientras él y Shima saltaban hacia Jiraiya. Sus miradas atónitas se fijaron en él. El reciente despertar de Jiraiya había aumentado drásticamente sus reservas de chakra, un cambio tan profundo que incluso los sabios mayores lo notaron de inmediato. Bueno, ayer durante mi entrenamiento, mi chakra simplemente aumentó. No estoy exactamente seguro de por qué, admitió Jiraiya, fingiendo ignorancia. Mencionaste antes que aprender Senjutsu requiere una gran cantidad de chakra, así que vine a ver si estoy listo para comenzar mi entrenamiento. Dejó los detalles a los ancianos, sabiendo que elaborarían su propia explicación. Esposa, Jiraiya voy realmente listo. Su chakra se ha transformado por completo, este debe ser el despertar completo de su cuerpo de sabio. Declaró Fukasaku, rebosante de emoción. Las sospechas anteriores del sapo mayor sobre el potencial de Jiraiya finalmente se confirmaron. Sin duda, las nuevas reservas de chakra de Jiraiya eran prueba de su herencia. Esta es una excelente noticia. Con el talento de Jiraiya Boy, debería poder dominar el modo sabio a la perfección, agregó Shima con el mismo entusiasmo. Eso lo hará aún más capaz de cumplir la misión del gran sapo. Jiraiya chico, ahora estás calificado para entrenar en el Senjutsu del monte Myoboku, dijo Shima, saltando sobre su hombro. A partir de hoy, te guiaremos para dominarlo, afirmó Fukasaku. Gracias a los dos. Contaré con tu guía, respondió Jiraiya, su emoción coincidía con la de ellos. Una vez que dominara el modo sabio, Jiraiya finalmente tendría el poder de enfrentarse al más fuerte de los enemigos. Incluso si aún no alcanzaba la fuerza de nivel Kage, el modo sabio aseguraría que pudiera defenderse contra oponentes de nivel Kage, o al menos, garantizar su supervivencia. Lo más importante es que, con el modo sabio, podría lograr grandes victorias en la Segunda Guerra Shinobi, ganando tanto renombre como mérito. Una vez que terminara la guerra, Jiraiya finalmente tendría las calificaciones para competir por el título de Hokage. Capítulo 102. Es bastante difícil. Jiraiya chico, ha pasado mucho tiempo desde que alguien logró dominar las sabias artes del monte Miboku. Las técnicas sabias son extremadamente difíciles de aprender, por lo que será mejor que te prepares mentalmente. No se parecen en nada a otros ninjutsu que se pueden aprender con relativa facilidad, exigen una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, le dijo Fukasaku, el sabio sapo, a Jiraiya. Esta fue su forma de avisar a Jiraiya. Jiraiya siempre había sido capaz de dominar las técnicas del monte Miboku con facilidad, sin perder tiempo en el proceso. Pero sagearse era un asunto completamente diferente. Primero, uno necesitaba pasar una enorme cantidad de tiempo sintiendo la energía natural del mundo. Luego, tuvieron que absorberlo en su cuerpo y fusionarlo perfectamente con su chakra, transformándolo en Sage Chakra. Cada paso del proceso requirió un inmenso tiempo y esfuerzo. A Fukasaku le preocupaba que la facilidad anterior de Jiraiya para aprender otras técnicas pudiera provocarlo en la frustración o incluso en la pérdida de confianza cuando se enfrentara a los desafíos del entrenamiento de Sage. Para aprender artes sabias, primero hay que calmar la mente. Sin tranquilidad, es imposible sentir la energía natural del mundo, y mucho menos absorberla. No te preocupes. Mi determinación es fuerte, dijo Jiraiya con una sonrisa confiada. Entendió el subtexto de la advertencia de Fukasaku. Habiendo despertado su cuerpo de sabio, ya le resultaba fácil sentir la energía natural presente en el medio ambiente. Por lo tanto, el primer paso del entrenamiento de Sage no fue un obstáculo para él. Todo lo que necesitaba hacer era seguir el método enseñado por Fukasaku y Shima, absorbiendo energía natural en su cuerpo y fusionándola perfectamente con su chakra para crear Sage Chakra. Incluso el Jiraiya de la historia original había logrado dominar el modo sabio, aunque de manera imperfecta. No había ninguna razón por la que no pudiera hacerlo mejor esta vez. Su objetivo era emular a Senju Hashirama, entrando en el modo sabio en un instante con solo una simple señal con la mano. Este pergamino contiene instrucciones sobre cómo sentir y absorber la energía natural, dijo Fukasaku, arrojando un pergamino a Jiraiya. Jiraiya abrió el pergamino y comenzó a leerlo atentamente. Oye, tráenos el aceite de sapo especial, le dijo Fukasaku a Shima.
El monte Miboku tenía un aceite de sapo único que, cuando se aplicaba al cuerpo, ayudaba a las personas a sentir rápidamente la energía natural y proporcionaba cierta ayuda para absorberla. ¿Hay algo que no entiendas? Fukasaku le preguntó a Jiraiya. ¿Podrías explicar esta parte con más detalle? Preguntó Jiraiya, señalando una sección del pergamino. Los métodos descritos en el pergamino eran en su mayoría sencillos, pero algunas partes estaban escritas en la lógica única de los sapos, lo que los hacía difíciles de comprender. Fukasaku aclaró pacientemente cada una de las dudas de Jiraiya, y pronto, Jiraiya tuvo una comprensión firme del material. Según este pergamino, ¿la energía natural es la fuente del chakra? Preguntó Jiraiya. Eso es correcto, confirmó Fukasaku con un asentimiento. En la historia original, se decía que Kaguya Tsutsuki ganó chakra al consumir el fruto del árbol divino, convirtiéndose en el progenitor del chakra. Estrictamente hablando, el chakra nació de la energía natural. Cuando Kaguya llegó por primera vez a la Tierra, no tenía control sobre el chakra. Si el chakra y la energía natural se originan en la misma fuente, ¿no debería ser relativamente fácil fusionar los dos? Jiraiya preguntó de nuevo. Aunque comparten el mismo origen, se han convertido en dos energías completamente diferentes con el tiempo. Fusionarlos está lejos de ser simple, es un proceso difícil y peligroso. Cualquier error puede dañar sus órganos internos o, peor aún, su vida. Si siente alguna anomalía en su cuerpo, debe detenerse de inmediato. Forzar la fusión está absolutamente prohibido, dijo Fukasaku con severidad. Jiraiya asintió con la cabeza. Viejo, el aceite de sapo está listo. El pequeño Jiraiya puede quitarse la ropa y aplicarla ahora, dijo Shima, usando una técnica de liberación de viento para llevar un frasco. Jiraiya obedeció, quitándose la ropa antes de abrir el frasco y sacando un puñado de aceite de sapo para frotar sobre su cuerpo. El aceite se sentía fresco y calmante en su piel, ayudándolo a concentrarse más fácilmente mientras subía a una plataforma de piedra, se sentaba con las piernas cruzadas y comenzaba a sentir la energía natural de acuerdo con las instrucciones del pergamino. Aunque ya podía sentir débilmente la energía natural, seguir los métodos del pergamino le permitió percibirla aún más claramente. Cuanto más clara sea su percepción de la energía natural, más fácil será absorberla en su cuerpo. Esta es realmente una ayuda increíble, murmuró Jiraiya para sí mismo. La sensación refrescante del aceite de sapo lo ayudó a concentrarse por completo y sus propiedades mejoraron su capacidad para sentir la energía natural. Anteriormente, solo podía sentir vagamente una presencia en el entorno, pero ahora sentía claramente la energía omnipresente que saturaba cada rincón del mundo. Parecía como si la existencia misma de este mundo dependiera de la energía natural para funcionar. No es de extrañar que los sabios sapo hubieran ayudado a Goromo a sellar Kaguya. Si a Kaguya se le hubiera permitido absorber toda la energía natural de este mundo, habría llevado a su colapso. A medida que la percepción de Jiraiya se agudizó, comenzó a seguir las instrucciones del pergamino para guiar la energía natural hacia su cuerpo. Viejo, ¿cuánto tiempo crees que le tomará al pequeño Jiraiya sentir la energía natural? Preguntó Shima. Jiraiya tiene un gran talento y es un genio elegido. A lo sumo, diría que le tomará un mes sentir energía natural, respondió Fukasaku después de pensarlo un poco. Viejo, mira. La energía natural alrededor del pequeño Jiraiya ya se está acumulando cerca de él. Parece que ya lo ha sentido e incluso puede atraerlo hacia sí mismo. Eso es demasiado rápido. Shima exclamó con asombro, cortando a Fukasaku a mitad de la oración. Capítulo 103. No creo que sea tan difícil. Esta velocidad es simplemente increíble, comentó Fukasaku, su voz llena de sorpresa. Hace unos momentos, había especulado que incluso con los talentos de Jiraiya, le tomaría al menos un mes sentir la energía natural a su alrededor. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Jiraiya no solo había logrado sentirlo, sino que también había comenzado a atraerlo. El rápido progreso fue casi antinatural. Como se esperaba de alguien con un cuerpo de sabio, su talento es monstruoso, murmuró Fukasaku en voz baja, todavía asombrado. A este ritmo, la pequeña Jiraiya podría lograr los conceptos básicos del modo sabio en poco tiempo, agregó Shima, sus ojos muy abiertos traicionando su asombro. Si puede fusionar a la perfección la energía natural con su chakra, incluso podría alcanzar ese hito hoy, reflexionó Fukasaku, asintiendo. Justo antes, había estado advirtiendo a Jiraiya sobre los desafíos del modo sabio, instándolo a ser paciente y mantener una mentalidad estable. Ahora, parecía que sus preocupaciones habían sido completamente innecesarias. La aptitud de Jiraiya había superado todas las expectativas.
La energía natural comenzó a acumularse alrededor de Jiraiya, fusionándose lentamente con su cuerpo. Al entrar, sintió una sensación de hormigueo, como una débil corriente eléctrica que lo atravesaba. Canalizó cuidadosamente su chakra para envolver la energía natural, siguiendo el método descrito en el pergamino. Paso a paso, comenzó el intrincado proceso de fusionar las dos energías. A medida que avanzaba la fusión, su piel comenzó a mostrar rasgos de rana y un dolor agudo y punzante se extendió por todo su cuerpo. Fusionar perfectamente estas energías, como había advertido el pergamino, no era tarea fácil. Las dos energías se resistieron entre sí, lo que dificultó enormemente lograr el equilibrio. Una fusión estable requería identificar el punto de equilibrio preciso. Una energía tenía que dominar y suprimir a la otra antes de que pudieran fusionarse adecuadamente. Durante este proceso, el cuerpo de Jiraiya soportó una tremenda tensión, su energía física se agotó rápidamente. El peso sobre su cuerpo era inmenso, prueba de que dominar el modo sabio no era nada fácil. Pequeño Jiraiya, si tu cuerpo no puede soportarlo, no te esfuerces demasiado. Podemos tomarlo con calma, le recordó Fukasaku cuando notó que la piel de Jiraiya comenzaba a transformarse. Su voz tenía una nota de preocupación. Temía que Jiraiya pudiera esforzarse demasiado en un intento de dominar el modo sabio de una sola vez. Forzar las dos energías juntas era peligroso. Si la balanza se inclinaba demasiado, las fuerzas conflictivas chocarían violentamente dentro del cuerpo, dañando potencialmente los órganos internos. Peor aún, si el desequilibrio se agravaba, el practicante podía ser consumido por la naturaleza misma, convirtiéndose en piedra. El modo sabio no solo era difícil de dominar, sino que era peligroso. No lo regañes tanto. Lo estás distrayendo. El pequeño Jiraiya no es tan tonto como tú cuando empezaste, si no puede manejarlo, se detendrá por su cuenta, replicó Shima en voz baja. ¿Qué quieres decir con tonto? Fukasaku respondió de inmediato, indignado. Cálmate. No quiero terminar con un ojo morado otra vez, ¿verdad? Gamabunta intervino desde un lado. Estoy hablando con tu madre. Nadie te pidió tu opinión. Fukasaku espetó antes de golpear a Bunta con un movimiento rápido de su mano. El enorme sapo voló por el aire como una cometa con su cuerda cortada, aterrizando con un fuerte estruendo. A pesar de su pequeño tamaño, Fukasaku poseía un inmenso chakra de sabio. Enviar a Bunta volando de un solo golpe fue un juego de niños para él. Aún así, sabía que lo pagaría pronto. La ira de su esposa era inevitable. Golpear a su hijo primero fue simplemente un pequeño consuelo. Mientras tanto, en la plataforma alta, Jiraiya se sentó con las piernas cruzadas, apretando los dientes mientras soportaba el dolor del proceso de fusión. Su cuerpo temblaba violentamente, pero se negó a detenerse. Con las capacidades regenerativas del cuerpo sabio, incluso el daño a sus órganos internos podría repararse rápidamente con suficiente chakra. Detenerse ahora significaría comenzar de nuevo, lo que requeriría aún más tiempo y esfuerzo. Aunque había ganado algo de experiencia, encontrar el punto de equilibrio nuevamente no sería poca cosa. La fuerza de voluntad de ese chico es increíble, comentó Shima, observando la lucha de Jiraiya con una mezcla de asombro y preocupación. Su piel de rana se había intensificado y todo su cuerpo temblaba bajo la tensión. Es realmente impresionante. Incluso con la regeneración del cuerpo sabio, el dolor de cada lesión sigue siendo igual de intenso, agregó Fukasaku con un asentimiento. ¿Crees que el pequeño Jiraiya tendrá éxito hoy? Preguntó Shima, mirando a su esposo. ¿Dominar el modo sabio en un solo día? Es una tarea increíblemente difícil. Pero con su talento, no es imposible, respondió Fukasaku, su tono transmitía dudas y esperanza. Al caer la noche, el cielo sobre el monte Myoboku brillaba con innumerables estrellas. La luna llena proyectaba su luz plateada sobre la tierra. En la plataforma de piedra, Jiraiya permaneció sentado, con los ojos bien cerrados. Las transformaciones de rana en su piel comenzaron a desvanecerse. Desde el amanecer hasta el anochecer, había soportado un dolor implacable, finalmente estabilizando el punto de equilibrio entre las dos energías. Lenta pero constantemente, había comenzado a fusionarlos. La pequeña Jiraiya ya casi está allí, observó Shima, su voz teñida de emoción. ¡Qué talento tan aterrador!, murmuró Fukasaku, maravillándose del progreso de Jiraiya. Como descendientes del gran sabio sapo, Fukasaku y Shima tenían la capacidad innata de absorber energía natural y convertirla en sage chakra sin esfuerzo. Para ellos, el modo sabio fue algo natural, un regalo de su linaje. Pero para aquellos que no tienen tales ventajas, aprender a aprovechar la energía natural requirió años de arduo entrenamiento.
Los pergaminos dicen que solo el sabio de los 6 caminos y su hermano dominaron el modo sabio tan rápido, comentó Fukasaku, su tono reverente. Solo un poco más, no puedo parar ahora, pensó Jiraiya, apretando los dientes mientras luchaba por mantener el delicado equilibrio. Aunque había encontrado el punto de equilibrio, todavía era inestable y el dominio completo seguía siendo difícil de alcanzar. Incluso con su cuerpo de sabio, el proceso de fusión de las dos energías superó sus límites. Si bien ahora podía crear Sage Chakra, la fusión era lenta, frágil y agotadora. Si lo interrumpían, tendría que empezar de nuevo. Además, entrar en el modo sabio de esta manera tomaría un tiempo de preparación significativo, y la forma en sí sería de corta duración debido a la inmensa tensión que ejercía sobre su cuerpo. Tengo que seguir presionando, solo un poco más lejos. Capítulo 104. Dominando el modo sabio. Es probable que el Jiraiya de la serie original nunca haya encontrado el verdadero punto de equilibrio en el modo sabio, lo que hizo que su velocidad de activación fuera inusualmente lenta y provocó transformaciones similares a las de un sapo en su cuerpo. También le supuso una enorme presión física. Ahora, Jiraiya entendió por qué la versión original de sí mismo no podía lograr un modo sabio perfecto. Su cuerpo simplemente no podía soportar la carga de lograr el verdadero punto de equilibrio. Si no fuera por las aterradoras habilidades regenerativas otorgadas por su cuerpo de sabio, no habría llegado tan lejos. Sus órganos internos se habrían roto, lo que lo habría llevado a la muerte hace mucho tiempo. El poder generado por la fusión y repulsión de dos energías no era abrumadoramente fuerte, pero era más que suficiente para aplastar sus órganos. Innumerables veces, sus órganos internos y huesos se habían hecho añicos, solo para ser reparados instantáneamente gracias a las capacidades curativas de su cuerpo de sabio. A medida que pasaba el tiempo, las transformaciones parecidas a sapos en el cuerpo de Jiraiya comenzaron a desvanecerse gradualmente. Las dos energías dentro de él se estaban fusionando más rápido, acercándolo cada vez más a lograr el verdadero punto de equilibrio. Pasaron varias horas más antes de que Jiraiya finalmente lo encontrara. La energía natural del mundo exterior y el chakra dentro de su cuerpo se fusionaron a la perfección. El dolor que había sentido durante todo el proceso desapareció por completo. Las transformaciones de sapo en su cuerpo desaparecieron en un instante, reemplazadas por las distintivas marcas de sabio en su rostro. Jiraiya se puso de pie, sintiendo el poder corriendo a través de él como nunca antes. Sus habilidades sensoriales, en particular, se habían multiplicado varias veces. Después de encontrar el punto de equilibrio, ahora podía absorber fácilmente la energía natural y fusionarla con su chakra, convirtiéndola en Sage Chakra. Aunque la cantidad de su chakra no había aumentado, la calidad había sufrido una transformación completa. El poder que contenía era varias veces mayor que antes. Sin embargo, Sage Chakra era tan potente que suponía una pesada carga para su cuerpo. Incluso con su cuerpo de sabio, Jiraiya no pudo mantener el modo sabio por mucho tiempo. Basado en su fuerza física actual, Jiraiya estimó que podría mantener el modo sabio durante un máximo de 5 minutos. Después de eso, el chakra sabio comenzaría a dañar su cuerpo, obligándolo a desactivarlo. Por supuesto, esta limitación se debió a su falta de familiaridad con la energía. Con el tiempo, a medida que su cuerpo se adaptaba, confiaba en que la duración aumentaría. Además, aunque su cuerpo de sabio estaba completamente despierto, Jiraiya todavía era joven. A medida que crecía, su cuerpo de sabio continuaría desarrollándose y fortaleciéndose. Entonces, este es el modo sabio, murmuró Jiraiya con una sonrisa, maravillándose del inmenso poder dentro de él. Con un pensamiento, desactivó el modo sabio, deteniendo la absorción de energía natural. Modo sabio. Con un grito, Jiraiya juntó las manos. Las marcas de Sage reaparecieron en su rostro mientras absorbía grandes cantidades de energía natural, fusionándola perfectamente con su chakra para formar Sage Chakra. En solo un segundo, volvió a entrar en modo sabio. Como pensaba, encontrar el verdadero punto de equilibrio me permite activar el modo sabio al instante, dijo Jiraiya, asintiendo con satisfacción mientras lo desactivaba una vez más. Fukasaku-sama, ¿significa esto que he tenido éxito? Jiraiya se volvió hacia Fukasaku para confirmarlo. Sin duda. Fukasaku estaba completamente atónito por la capacidad de Jiraiya para ingresar al modo sabio en cuestión de segundos. Eso es increíble. Ahora, por favor, enséñame algunas técnicas sabias, dijo Jiraiya a los dos sapos mayores. Habiendo dominado el uso de Sage Chakra, Jiraiya ahora estaba calificado para aprender técnicas Sage. De hecho, muchos ninjutsu estándar podrían ser alimentados por Sage Chakra, transformándolos naturalmente en técnicas Sage.
Sin embargo, tales técnicas no se consideraban verdaderas técnicas de Sage, eran más como ninjutsu mejorado. Las técnicas de True Sage requerían un dominio de Sage Chakra para liberar todo su potencial. Por supuesto, dijo Fukasaku con un asentimiento, convocando 2 pergaminos y entregándoselos a Jiraiya. Los pergaminos contenían 2 técnicas sabias inmensamente poderosas. El primero fue una técnica de salvia de liberación de fuego de rango S, baño de aceite hirviendo. Este fue un jutsu compuesto que requirió los esfuerzos combinados de Fukasaku, Shima y Jiraiya para realizarlo. Este jutsu Fire Release podría considerarse el pináculo de las técnicas de fuego. Una vez activadas, las llamas alcanzaban temperaturas comparables a la superficie del sol, capaces de incinerar todo a su paso. Sin embargo, dominar tal técnica no fue tarea fácil, dada su dependencia de la sincronización perfecta entre los 3 usuarios. Jiraiya tendría que regresar con frecuencia al monte Myoboku para entrenar. La segunda técnica sabia, detallada en el otro pergamino, fue Air Needle Senbon. Contaba con una velocidad y un alcance incomparables, lo que lo hacía casi imposible de esquivar. En la serie original, esta fue una de las técnicas ofensivas más rápidas y de mayor alcance de Jiraiya. No perdamos el tiempo, Fukasaku-sama, Shima-sama, comencemos a entrenar para el baño de aceite hirviendo de inmediato, dijo Jiraiya con entusiasmo después de leer las instrucciones. Una vez que dominara esta técnica sabia, poseería un arma lo suficientemente poderosa como para derribar a oponentes de nivel Kage. Las llamas de Sagear, Bat of Boiling Oil estaban tan calientes que incluso el shinobi de nivel Kage más fuerte se reduciría a cenizas, incapaz de resistir en temperaturas tan extremas. El jutsu requería que Jiraiya proporcionara petróleo, Fukasaku contribuyera con fuego y Shima suministrara viento. Juntas, las 3 fuerzas se combinaron para formar una liberación de fuego inmensamente poderosa. Después de firmar un contrato de invocación con Fukasaku y Shima, Jiraiya comenzó a entrenar con ellos para sincronizar sus esfuerzos. Viejo, ¿puedes reducir un poco la velocidad cuando sueltes el fuego? Estás encendiendo el aceite de Jiraiya antes de que haya preparado la liberación del viento. Shima regañó a Fukasaku. Tú eres el que es lento. ¿No puedes acelerar tu liberación de viento en su lugar? Fukasaku replicó. Maestros, por favor no discutan, intervino Jiraiya, su tono lleno de exasperación. Había pasado más de un mes desde que comenzaron a entrenar para Bat of Boiling Oil, pero aún no habían ejecutado con éxito la técnica. Jiraiya ahora se dio cuenta de que dominar este jutsu era incluso más difícil que aprender el modo sabio. La sincronización requerida para fusionar las 3 energías fue tan precisa que incluso el más mínimo error hizo que la técnica fallara. Capítulo 105. Dominio inicial. El arte del sabio. Baño de aceite hirviendo era increíblemente poderoso y dominarlo no sería fácil. Jiraiya ya se había preparado mentalmente para el desafío. Por ahora, con la segunda gran guerra ninja aún por comenzar, tenía tiempo suficiente para entrenar en el monte Miboku. Había comenzado a comprender los fundamentos de este arte sabio de liberación de fuego y estaba seguro de que un poco más de tiempo sería suficiente para dominarlo por completo. Una vez que regrese a la aldea, debo encontrar una manera de obtener el jutsu de clones de sombras múltiples. Jiraiya pensó para sí mismo. Actualmente, su cuerpo principal estaba entrenando con Fukasaku y Shima para dominar el liberación de fuego. Baño de aceite hirviendo. Mientras tanto, un clon de sombra suyo estaba practicando el arte sabio. Air Needle Senbon en el costado. Cuando un clon de sombra se dispersa, su experiencia acumulada se transfiere de nuevo al cuerpo principal. Entonces, si su clon podía dominar el Air Needle Senbon, el propio Jiraiya también obtendría ese dominio. Sin embargo, el progreso fue lento con solo un clon de sombra. La capacidad del clon para soportar y entrenar con Sage Chakra era limitada, lo que hacía que el avance de Air Needle Senbon fuera frustrantemente lento. Los clones de sombras podían entrar en el modo sabio, pero solo por un breve período en comparación con el cuerpo principal. El clon colapsaría después de 2 minutos, incapaz de soportar la tensión de Sage Chakra por más tiempo. Esta limitación obstaculizó el rápido progreso en el dominio de la técnica. Si pudiera aprender el jutsu de clones de sombras múltiples, podría crear más clones para entrenar simultáneamente con el Air Needle Senbon, reduciendo significativamente el tiempo necesario para dominarlo. Jiraiya reflexionó. Todavía había contribuciones no emitidas que le debía el pueblo. Jiraiya decidió que una vez que regresara, solicitaría el método para aprender el jutsu de clones de sombras múltiples de Hiruzen Sarutobi. Dadas sus contribuciones a la aldea, estaba seguro de que se lo había ganado.
Jiraiya chico, esta vez reduce la velocidad de tu saliva de aceite. Mi esposa está envejeciendo y no puede seguir el ritmo, aconsejó Fukasaku después de analizar su fracaso anterior. Su intento anterior había fallado porque Jiraiya y Fukasaku habían liberado su aceite y fuego demasiado rápido, dejando a la liberación de viento de Shima incapaz de sincronizarse a tiempo. Asintiendo, Jiraiya se preparó para otro intento. Formando sellos de mano, canalizó Sage Chakra para producir aceite, que escupió en una ola masiva. Simultáneamente, Fukasaku lanzó Fire Release, encendiendo el aceite en un instante. Al mismo tiempo, Shima desató una poderosa ráfaga de viento de su boca. El aceite se encendió en un intenso incendio y el viento agregado alimentó las llamas, aumentando rápidamente la temperatura. El paisaje circundante se volvió de un naranja ardiente a medida que el calor se volvía abrumador. El agua de un estanque cercano se evaporó visiblemente, e incluso la cascada que alimentaba el estanque dejó de fluir cuando su fuente se convirtió en vapor. Después de repetidos intentos, Jiraiya y los dos sabios sapo finalmente lograron un dominio preliminar del arte sabio. Baño de aceite hirviendo. Incluso Jiraiya, que estaba realizando el jutsu, sintió que su piel le picaba por el intenso calor. Como se esperaba de una de las técnicas de liberación de fuego más poderosas en la historia de la hoja oculta, el poder es realmente notable. Jiraiya comentó, satisfecho mientras examinaba las consecuencias. El estanque casi se había secado, y el suelo a su alrededor no solo estaba agrietado sino también vitrificado, mientras que la lava fundida resumaba de áreas ricas en roca. Este fue solo su intento inicial. Con más capacitación, podrían refinar y mejorar la técnica. Los tres aún tenían que lograr una sincronización perfecta, y si podían integrar completamente sus habilidades, el poder del baño de aceite hirviendo aumentaría exponencialmente. Jiraiya chico, ¿recuerdas el sentimiento de antes?, preguntó Fukasaku. Jiraiya asintió. Sí. Lo tengo. El baño de aceite hirviendo todavía tiene mucho potencial. Si podemos liberar todo su poder, el agua en ese estanque podría evaporarse instantáneamente y la tierra circundante podría convertirse en lava fundida, agregó Shima. A medida que sus palabras se desvanecían, comenzó a caer una ligera lluvia. El agua evaporada se había elevado a las nubes, se condensó y regresó como gotas de lluvia. Fuku-chan, ya que ya tenemos un control sobre el baño de aceite hirviendo, busquemos tiempo para entrenar a Jiraiya en el canto de confrontación de sapos a continuación, propuso Shima. El canto de confrontación del sapo era un genjutsu extremadamente poderoso, que rivalizaba incluso con las técnicas Mangekyou Sharingan del clan Uchiha, como Tsukuyomi. En la historia original, Jiraiya usó este genjutsu con los dos sabios sapo contra Pain, derribando instantáneamente 3 de los 6 caminos del dolor. El canto de confrontación de sapos era una de las técnicas de genjutsu más fuertes del monte Miboku. Si un enemigo estaba expuesto al canto durante el tiempo suficiente, su espíritu quedaría atrapado en un reino de genjutsu, atado por 4 enormes sapos que llevaban la imagen de la deidad inamovible. Una vez sellado, el enemigo estaría completamente indefenso. Lo que hizo que este genjutsu fuera realmente temible fue su capacidad para distorsionar el espacio, haciéndolo inevitable, irresistible e imposible de reflejar o contrarrestar. El cuerpo y el espíritu del enemigo quedarían inmovilizados. A diferencia del genjutsu típico, donde las víctimas podían conservar cierta capacidad cognitiva para intentar escapar, el canto de confrontación del sapo no ofrecía tal oportunidad. Sin embargo, esta técnica tenía un inconveniente importante. El proceso de activación del canto expuso la ubicación de los usuarios, y se requirió una cierta cantidad de tiempo para atrapar al objetivo en el espacio genjutsu. Esto lo hizo vulnerable a la interrupción, lo que requirió coordinación entre múltiples usuarios para tener éxito. En la historia original, Naruto no utilizó esta técnica durante su batalla contra Pain porque él y los dos sabios carecían de suficiente coordinación. Como resultado, los dos sabios fueron derrotados por Shinra Tensei de Pain antes de que pudieran completar el canto. Jiraiya estaba profundamente intrigado por el poder de esta técnica. Cuando Shima le entregó el pergamino que detallaba el canto de confrontación de sapos, lo tomó con entusiasmo y comenzó a estudiarlo con gran interés. Capítulo 106. Dominando un poderoso genjutsu. En la historia original, Jiraiya no era hábil en genjutsu, aunque se destacó en romperlo. Sin embargo, mientras Jiraiya estudiaba el método de entrenamiento descrito en el pergamino, lo encontró sorprendentemente fácil de entender.
No parecía tan difícil como esperaba, y confiaba en que podría dominarlo. El canto de confrontación de sapos fue una de las técnicas centrales de Senjutsu del monte Myoboku, un genjutsu único desarrollado por el gran sabio Sapo. Requería una secuencia especializada de símbolos y la armonía del canto de los sapos para ejecutarlo. Jiraiya, el canto de confrontación de sapos requiere un alto nivel de talento en genjutsu para dominarlo, explicó Fukasaku. Estos ritmos y melodías fueron escritos por el gran sabio del sapo basándose en la resonancia de nuestro campo sonoro de sapos. Es casi imposible que un humano produzca estos sonidos. No te esfuerces demasiado si no puedes manejarlo. Si no puedes dominarlo, agregó Shima, podemos practicar la sincronización de nuestros modos de senjutsu en su lugar. De esa manera, cuando realicemos el canto de confrontación de sapos, puedes moverte con nosotros sin interrumpir la técnica. Los dos sabios creían claramente que las probabilidades de que Jiraiya dominara el canto eran escasas. En la historia original, el modo senjutsu de Naruto era independiente del de los dos sapos, lo que dejaba una apertura para que Tendo Pain la explotara. No te preocupes. Creo que puedo manejarlo si dedico suficiente tiempo al entrenamiento, respondió Jiraiya con confianza. Si bien el canto fue diseñado para sapos, lo que dificultaba la replicación de los humanos, Jiraiya tenía un sistema de su lado. Si no podía producir las melodías requeridas, su sistema, siempre en sintonía con sus necesidades, probablemente proporcionaría una solución. Si Jiraiya pudiera aprender a replicar el canto, los tres podrían sincronizar sus esfuerzos y lanzar el genjutsu casi instantáneamente, atrayendo a los enemigos al espacio de la ilusión en cuestión de momentos. Bueno, Jiraiya, si puedes dominarlo, sería ideal, dijo Fukasaku. Sin embargo, dominar el canto de confrontación de sapos en poco tiempo no era realista. Combinado con su reciente y agotador entrenamiento en Vat of Boiling Oil, Jiraiya ya estaba exhausto. Decidió tomarse un descanso y esperar su próxima recompensa del sistema, con la esperanza de que lo ayudara a dominar el canto. Había estado entrenando en el monte Myoboku durante algún tiempo, y la próxima recompensa del sistema estaba a solo unos días de distancia. Después de un breve descanso en el monte Myoboku, Jiraiya liberó su clon de sombra y regresó al mundo ninja. Al llegar a casa, notó que era casi mediodía. Tsunade probablemente llegaría pronto con el almuerzo, por lo que planeaba comer, relajarse un poco y luego visitar la oficina del Hokage para solicitar el método de entrenamiento para la técnica de clon de sombras múltiples. No pasó mucho tiempo antes de que llegara Tsunade, llevando una lonchera. Tengo buenas noticias. Hoy dominé una técnica de senjutsu. Jiraiya exclamó mientras tomaba a Tsunade en sus brazos, con una amplia sonrisa en su rostro. Entonces, merezco una recompensa en el almuerzo de hoy, agregó burlonamente. Debido a su intenso entrenamiento en el monte Myoboku, había estado pasando mucho menos tiempo con Tsunade recientemente. Planeaba compensarlo hoy. ¿Ya dominaste el senjutsu?, preguntó Tsunade, con los ojos muy abiertos por el asombro. Habiendo entrenado ocasionalmente en el bosque Shikotsu, donde residía un sabio, Tsunade entendió lo desafiante que era el senjutsu. Lo único que me impulsa a seguir adelante es la idea de verte más a menudo, dijo Jiraiya con una sonrisa. Cuanto antes domine el senjutsu, antes podré pasar más tiempo contigo. Todos los días en el monte Myoboku, me empujo al borde del colapso. Pero cada vez que pienso en ti, encuentro la fuerza para seguir adelante. Tsunade estaba profundamente conmovida por sus palabras. Su corazón se llenó de calidez, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Jiraiya y lo besó. Después de un tiempo, se separaron. ¿Qué tipo de recompensa estás buscando?, preguntó Tsunade. Jiraiya se inclinó y le susurró al oído. La cara de Tsunade se puso roja brillante. Había leído lo suficiente del manga de Jiraiya para entender exactamente lo que quería decir. Está bien. Después del almuerzo, respondió ella, asintiendo tímidamente. Su acuerdo dejó a Jiraiya extasiado. Rápidamente terminó su almuerzo y llevó a Tsunade al dormitorio, donde colocó una barrera para la privacidad. Después de una animada competencia entre los dos, Tsunade finalmente admitió la derrota. Después de su tiempo juntos, Jiraiya preguntó. ¿Ha habido alguna misión de Sensei últimamente? Durante su tiempo en el monte Myoboku, Jiraiya no le había informado a Hiruzen Sarutobi de su entrenamiento de senjutsu, solo dijo que necesitaba practicar una técnica secreta. Como resultado, no había recibido ninguna misión recientemente y no estaba seguro de si a sus equipos Anbu se les había asignado alguna tarea. Quería evaluar cuándo podría escalar la Segunda Guerra Shinobi.
Si Konoha comenzaba a atacar la Tierra de la Lluvia, no podría quedarse en el monte Myoboku por mucho más tiempo. Recientemente, Sensei ha enviado a nuestro equipo a algunas misiones para escoltar suministros a la frontera de la lluvia, pero no ha habido ninguna batalla, respondió Tsunade. El hecho de que Konoha hubiera comenzado a transportar suministros a la frontera significaba que se estaban preparando para una invasión a gran escala de la Tierra de la Lluvia. Como dice el refrán, un ejército marcha sobre su estómago. Garantizar una línea de suministro estable es fundamental para ganar una guerra. La Segunda Guerra Shinobi estaba a punto de estallar, y Jiraiya la vio como una oportunidad para ganar fama y mérito. Después de pasar un poco más de tiempo con Tsunade, Jiraiya se fue a la oficina del Hokage para solicitar la técnica de clon de sombras múltiples. Mientras tanto, Tsunade regresó al complejo del clan Senju para continuar su entrenamiento. Con la guerra que se avecinaba, todos los ninjas de Konoha estaban haciendo todo lo posible para fortalecerse. Capítulo 107. El Jutsu Clon Multi-Shadow. Konoha ahora estaba envuelta en una atmósfera tensa. Mientras Jiraiya se dirigía a la oficina del Hokage, no había un solo ninja ocioso. Todos estaban entrenando sin descanso. Cada guerra trajo bajas. Nadie quería ser el que muriera. Pero al mismo tiempo, muchos buscaron ganar la gloria durante la guerra, con la esperanza de llamar la atención de los líderes de Konoha. Aquellos que se destacaron podían recibir abundantes recursos y cultivos, elevando su estatus. Para algunos, la guerra era una oportunidad. En tiempos de paz, obtener tal reconocimiento y recursos era casi imposible. Pero en la guerra, al matar a suficientes enemigos, podían intercambiar sus méritos por lo que deseaban y reescribir sus destinos. Sin embargo, para muchos otros, especialmente los shinobi nacidos en civiles, la guerra fue aterradora. A diferencia de los shinobi del clan, carecían de una fuerza comparable. Una vez en el campo de batalla, la mayoría estaban casi muertos, y solo unos pocos elegidos lograron sobrevivir y prosperar. Cada guerra trajo una pérdida masiva de vidas. Y la mayoría de los que perecieron eran ninjas civiles. Pero no importaba cuánto temieran la guerra, eran shinobi. Cuando los líderes de la aldea dieron órdenes, no tuvieron más remedio que marchar al campo de batalla. La negativa no era una opción. Cualquiera que desobedeciera sería etiquetado como un ninja rebelde, perseguido por las fuerzas de élite de Konoha y probablemente encontraría un final aún más rápido. Buenas tardes, Jiraiya-sama. Jiraiya-sama, eres mi ídolo. ¿Puedo tener tu autógrafo? Trabajaré duro para convertirme en un ninja como tú algún día. Caminando por las calles, Jiraiya fue recibido por civiles emocionados y shinobi por igual. Gracias a los esfuerzos de Hiruzen Sarutobi por construir su reputación, Jiraiya era una figura venerada entre los shinobi de menor rango y los civiles. Si podía obtener suficientes logros y prestigio durante la Segunda Guerra Shinobi, y si Hiruzen decidía renunciar, el puesto de Hokage probablemente sería suyo. Jiraiya devolvió cada saludo con una cálida sonrisa y un asentimiento. Para convertirse en Hokage, necesitaba el apoyo de la gente. Bui-san, ¿por qué pareces deprimido hoy? Entre la multitud, Jiraiya vio a Midui, vestido con su característico mono verde. Sin embargo, el hombre parecía inusualmente abatido, un marcado contraste con su habitual espíritu ardiente. La vista sorprendió a Jiraiya. Jiraiya-sama, soy un fracaso. Reprobé el examen de Chunin otra vez. Al escuchar la pregunta de Jiraiya, Midui levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro, su voz llena de tristeza. Dado que Konoha actualmente no tenía aliados formales, la aldea había relajado los requisitos para el examen Chunin. Cualquier genin que creyera que estaba listo para el rango de Chunin podía solicitar tomar el examen, siempre que aprobara una prueba escrita preliminar. Los exámenes conjuntos de Chunin realizados por varias aldeas, diseñados para mostrar su fuerza, solo se hicieron comunes después de la Tercera Guerra Mundial Shinobi y la firma de los acuerdos de alianza. Según la evaluación de Jiraiya, el entrenamiento implacable de Midui probablemente le había permitido abrir la cuarta puerta. Ciertamente era lo suficientemente fuerte como para ser un Chunin. Sin embargo, su fracaso se debió sin duda a la parte escrita del examen. Sin pasar eso, ni siquiera podía proceder a la evaluación práctica. En la línea de tiempo original, Midui nunca superó el rango de genin, únicamente porque nunca pudo aprobar el examen escrito. La prueba escrita enfatizó la comprensión de la voluntad de fuego, una filosofía fundamental de Konoha. Sin demostrar una comprensión profunda de este concepto, no se podría avanzar más en el proceso de examen. Bui-san, la juventud no tiene límites. ¿Cómo puedes dejar que un revés te deprima? Tu juventud apenas comienza, necesita rugir.
Creo que algún día te convertirás en la bestia de Konoha. Jiraiya animó a Migdui con una sonrisa confiada. Valoraba el potencial de Dui y lo veía como alguien que valía la pena cultivar. Jiraiya-sama, tienes toda la razón. Mi juventud apenas comienza, ¿cómo podría dejar que se desvanezca ahora? Seguiré entrenando y me esforzaré por convertirme en un ninja tan grande como tú algún día. Los ánimos de Migdui se reavivaron instantáneamente. Saltó en el aire, se volteó en el aire y comenzó a correr mientras se apoyaba en sus manos, rebosante de energía. Dui-san, realmente creo que te convertirás en un ninja extraordinario. Jiraiya sonrió mientras veía la figura de Dui desaparecer en la distancia. Con eso, continuó su camino hacia la oficina del Hokage. Al entrar, Jiraiya fue recibido por la vista de Hiruzen Sarutobi, rodeado de pilas de documentos, usando Shadow Clones para manejar la carga de trabajo. Sensei, no puedes seguir trabajando así. Necesitas tomar un descanso de vez en cuando. La habitación estaba llena de olor a tabaco, lo que hizo que Jiraiya se sintiera incómodo. Jiraiya, yo tampoco quiero trabajar tan duro, pero la aldea tiene demasiados asuntos urgentes. No tengo otra opción. ¿Cómo va tu entrenamiento en el monte Miboku? Hiruzen sonrió cálidamente a su alumno. He dominado la técnica en la que estaba trabajando. Ya no necesito visitar el monte Miboku con tanta frecuencia, respondió Jiraiya. Es bueno escuchar eso. La aldea tiene una grave escasez de personal en este momento, especialmente cuando se trata de shinobi de tu calibre. Por el momento, te asignaré algunas misiones. Hiruzen exhaló una bocanada de humo, dejando un documento a un lado. Contribuir a la aldea siempre ha sido mi principio rector. Con la aldea en su estado actual, incluso si no me asignaras misiones, vendría a ti por ellas, dijo Jiraiya con una sonrisa. Recuerda, dijiste eso. No te quejes cuando las tareas comiencen a acumularse, bromeó Hiruzen. Después de una pausa, preguntó. Escuché que Uzumaki Mito te confió las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Jiraiya no se sorprendió, esperaba que esta noticia llegara a oídos de Hiruzen. Él asintió. Sí, sensei. Durante mi última visita al clan Senju, Lady Mito me pidió una promesa. Estuve de acuerdo y, a cambio, ella me transmitió las técnicas de sellado del clan Uzumaki. ¿Qué tipo de promesa? Preguntó Hiruzen, intrigado. Ella pidió que si alguna vez me encuentro con miembros del clan Uzumaki en el futuro, los ayudaría a encontrar seguridad y estabilidad, explicó Jiraiya. No rompas esa promesa. La confianza que depositó en ti es significativa. Y las técnicas de sellado del clan Uzumaki son increíblemente poderosas, asegúrate de estudiarlas bien y darles un buen uso. Hiruzen dio una calada profunda a su pipa, una leve sonrisa apareció en su rostro. No hizo ningún intento de exigir las técnicas de sellado o advertir a Jiraiya sobre los peligros de asociarse con el clan Uzumaki, mostrando su confianza en su alumno. Capítulo 108. Ve a hacerlo ahora. Hiruzen Sarutobi ya había considerado a Jiraiya como su sucesor. Para Jiraiya, obtener acceso a las técnicas de sellado del clan Uzumaki y fortalecerse aún más, esta fue sin duda una excelente noticia. Después de todo, la voluntad de fuego de Jiraiya ardía intensamente, y su sentido de pertenencia y lealtad a la aldea era inquebrantable. No había posibilidad de que hiciera algo para dañar los intereses de Konoha. Además, había otra razón. Si Jiraiya dominaba las técnicas de sellado del clan Uzumaki, ¿no significaría eso esencialmente que el propio Hiruzen también tendría acceso a ellas? Mientras le preguntara a Jiraiya, era poco probable que Jiraiya se negara. Hiruzen siempre había estado profundamente interesado en las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Durante la invasión de Usushigakure, los shinobi de Konoha se habían unido al ataque bajo identidades disfrazadas con el objetivo específico de obtener estas poderosas técnicas. Sin embargo, los shinobi Uzumaki habían previsto el peligro y transfirieron tanto a los miembros de su clan como a sus pergaminos más importantes de antemano. Como resultado, después de la caída de Usushigakure, las principales aldeas shinobi solo lograron adquirir algunas técnicas básicas de sellado. Los verdaderamente avanzados permanecieron fuera de su alcance. Hiruzen sabía desde hacía mucho tiempo que Uzumaki Mito tenía las técnicas de sellado más poderosas del clan. Pero con el 9 colas sellado dentro de ella, no se atrevería a intentar obtenerlos por la fuerza, sin importar cuán tentador fuera. Ahora que Uzumaki Mito había pasado voluntariamente esas técnicas a Jiraiya, fue una bendición inesperada. Esto significaba que el propio Hiruzen podría aprenderlos en el futuro. En la historia original, el sello consumidor de demonios muertos de Hiruzen se aprendió de Kusina Uzumaki, quien a su vez había sido enseñada por Mito.
Kusina había vivido con Mito durante algún tiempo después de ser llevada a Konoha. Sensei, quiero aprender el Jutsu Clon Multisombra, le dijo Jiraiya directamente a Hiruzen. ¿Por qué quieres aprender esta técnica? El Jutsu de clones de múltiples sombras consume una gran cantidad de chakra cuando se usa. Si no tienes cuidado, podría provocar el agotamiento del chakra y la muerte. Cuando el segundo Hokage creó esta técnica, se adaptó a sus propias inmensas reservas de chakra. Nunca tuvo la intención de que los shinobi con bajas reservas de chakra lo usaran. Hiruzen frunció el ceño mientras respondía. Desde que asumió el cargo, había permitido que algunos shinobi ricos en chakras entrenaran con la técnica, pero sin excepción, todos habían muerto por agotamiento de chakra. Esta fue la razón por la que el jutsu se clasificó como prohibido y estrictamente prohibido para la mayoría de los shinobi de Konoha. Jiraiya era un prodigio que Hiruzen valoraba mucho. Ciertamente no quería que Jiraiya experimentara con una técnica tan peligrosa. Si algo le sucediera a Jiraiya, sería una enorme pérdida para Konoha. Sensei, he oído hablar de los peligros de este jutsu, pero mis reservas de chakra superan con creces las de un jonin típico. Incluso los grandes sabios sapo del monte Myoboku se han maravillado de mi chakra y han declarado que poseo el cuerpo de sabio. Jiraiya reveló esta información, decidiendo que ya no había ninguna razón para ocultar su constitución única. Con su fuerza actual, no temía ser objeto de investigación. Incluso si el propio Hiruzen atacaba, Jiraiya confiaba en que podría escapar una vez que entrara en modo sabio. ¿Qué? Los ojos de Hiruzen se abrieron en estado de shock. Se levantó abruptamente de su silla, mirando a Jiraiya con incredulidad. No sé exactamente qué es el cuerpo del sabio, pero los sabios mayores del monte Myoboku dijeron que tengo este tipo de constitución, explicó Jiraiya. Hiruzen y Danzo habían especulado previamente que Jiraiya había despertado algún tipo de Kekkei Genkai, dado su rápido crecimiento en fuerza. Pero a pesar de sus prolongadas observaciones, Jiraiya nunca había mostrado ninguna habilidad específica de Kekkei Genkai, dejándolos desconcertados. Ahora que Jiraiya reveló que poseía el cuerpo del sabio, todo tenía sentido. El primer Hokage, Hashirama Senju, venerado como el dios de Shinobi, también tenía este tipo de cuerpo. Aunque gran parte de su poder provenía de su dominio de la liberación de madera, el cuerpo sabio jugó un papel indispensable. La conmoción inicial de Hiruzen rápidamente se convirtió en alegría. Con el cuerpo sabio, Jiraiya tenía el potencial de convertirse en una potencia sin igual. Incluso si no alcanzaba el nivel de Hashirama, aún podía alcanzar alturas increíbles y llevar a Konoha a una nueva era de fuerza. Podría convertirse en un héroe recordado por generaciones. Como maestro de Jiraiya, Hiruzen creía que su propio legado también se elevaría junto con los logros de Jiraiya. Si los grandes sabios sapo han reconocido tu cuerpo de sabio, entonces no hay duda al respecto. Estás calificado para entrenar en el Jutsu Clon Multisombra, dijo Hiruzen, reprimiendo su emoción mientras se sentaba de nuevo. El cuerpo de sabio se caracterizaba por sus vastas reservas de chakra, lo que lo hacía perfectamente adecuado para esta técnica. Hiruzen invocó un pergamino y se lo arrojó a Jiraiya. Esto contiene las instrucciones para el Jutsu Clon Multisombra. Una vez que lo hayas dominado, tienes prohibido compartirlo con nadie más sin mi permiso. No te preocupes, Sensei. Nunca se lo transmitiría imprudentemente a otros, le aseguró Jiraiya. Abrió el pergamino, memorizó los detalles de la técnica y luego lo volvió a colocar sobre el escritorio. Acabas de regresar de tu entrenamiento en el monte Myoboku. Descansa bien esta noche. Mañana por la mañana, saldrás a completar esta misión, dijo Hiruzen, entregándole a Jiraiya otro pergamino. Jiraiya lo abrió y vio que era una misión de reconocimiento cerca de la frontera. Claramente, Hiruzen era consciente de las excepcionales habilidades sensoriales del cuerpo sabio. Como dijo, no había nadie más adecuado para la tarea que Jiraiya. Y una cosa más. Te he estado diciendo que visites a la esposa de tu maestro, pero aún no lo has hecho. Ve a mi casa y visítala ahora, agregó Hiruzen con una sonrisa. Capítulo 109. Visitando al clan Sarutobi. Asuma ha oído hablar de ti y te admira mucho, dijo Hiruzen Sarutobi con una cálida sonrisa. Desde que regresé a casa la última vez, me ha estado molestando para que te conozca. Incluso se ha propuesto convertirse en un ninja como tú. Hiruzen continuó, su tono revelaba una mezcla de afecto e intención calculada. En estos días, había comenzado a preparar a Jiraiya como su sucesor. Era natural para él fomentar lazos más estrechos entre Jiraiya y su familia. Después de todo, incluso la persona más desinteresada alberga motivos privados.
Hiruzen era muy consciente de que no podía seguir siendo Hokage para siempre. Tarde o temprano, tendría que renunciar. Pero al estar acostumbrado a ejercer el poder, no tenía intención de abandonar el centro político de Konoha por completo. Asegurar la conexión de su clan con Jiraiya era una parte esencial de su plan. Sensei, visitaré a Lady Biwako más tarde hoy, respondió Jiraiya con un asentimiento, entendiendo completamente los motivos subyacentes de Hiruzen. Sabía que asegurar el apoyo de Hiruzen era vital si quería ascender a la posición de Hokage sin problemas. Sin el respaldo de Hiruzen, el camino para convertirse en Hokage sin duda estaría plagado de dificultades, lo que podría incluso requerir un golpe para tomar el control de Konoha. Jiraiya no estaba dispuesto a tomar ese camino. Recurrir a la fuerza no solo debilitaría a Konoha, sino que también retrasaría su visión de unir al mundo shinobi. Solo como último recurso, Jiraiya consideraría medidas tan drásticas. Saliendo de la oficina del Hokage, Jiraiya se dirigió hacia el complejo del clan Sarutobi. El clan Sarutobi había sido parte integral de Konoha desde la fundación de la aldea, y sus miembros se encontraban entre los clanes ninja más fuertes de Konoha. Gran parte de su fuerza provenía de su estrecha relación con la tribu de los monos. Los ninjas de élite de Sarutobi podían formar contratos con los monos, invocándolos como poderosos aliados en la batalla. Las bestias de invocación de la tribu de los monos eran muy inteligentes, capaces de empuñar ninjutsu, y algunas incluso podían transformarse en armas, como la legendaria Enma, que podía convertirse en un bastón indestructible. Estos atributos hicieron que las bestias de invocación del clan Sarutobi fueran superadas solo por las criaturas sagradas de los tres grandes reinos de invocación. El complejo de Sarutobi se encontraba en el corazón de la aldea, fuertemente custodiado. Los miembros del clan patrullaban el área diligentemente, algunos acompañados por monos con orejas inusualmente grandes. Estos monos, parte de la tribu de los monos, tenían una audición excepcional y podían detectar incluso las perturbaciones más leves. Sus habilidades los hicieron invaluables como guardias y exploradores. Todo un detalle de seguridad, comentó Jiraiya en voz baja, notando incluso la presencia de Anbu escondido en las sombras. Tenía sentido. Este era el hogar del Hokage y el sitio de almacenamiento de muchos documentos críticos. La seguridad aquí tenía que ser hermética para evitar una posible infiltración. Como figura prominente en Konoha y estudiante de confianza de Hiruzen, Jiraiya tuvo fácil acceso al complejo. Un ninja Sarutobi lo escoltó a Lady Biwako. Cuando Jiraiya entró, Biwako estaba jugando con una animada Asuma de 3 años. Jiraiya, ven, siéntate, Biwako lo saludó calurosamente, claramente complacido de verlo. Como esposa de Hiruzen, era muy consciente de las intenciones de su esposo de preparar a Jiraiya para el papel de Hokage. Sirviéndole una taza de té, Biwako dijo con una sonrisa. Hiruzen ha estado muy ocupado con el trabajo últimamente. Será mejor que no dejes que te pille poniendo excusas por él. Jiraiya puso los regalos que había traído sobre la mesa y dijo con una sonrisa. Sensei me pidió que recogiera algo de fruta para ti. Por favor, no se lo echen en cara, realmente se ha visto abrumado. Biwako soltó una ligera risa. Ese hombre y sus excusas. Sé la verdad. Simplemente no quiere volver a casa y verme. Ahora soy vieja y aburrida, prefiere quedarse enterrado en su papeleo. Lo dijo con una sonrisa, pero había un destello de picardía en sus ojos. A pesar de sus palabras autocríticas, Biwako exudaba una elegante madurez. Estaba lejos de la imagen cansada de sí misma retratada en años posteriores. Lady Biwako, con el debido respeto, estás lejos de ser aburrida. Apuesto a que muchas mujeres jóvenes no podrían sostenerte una vela. Estoy seguro de que Sensei está abrumado con sus responsabilidades, respondió Jiraiya, dirigiendo con tacto la conversación. Si tan solo tu maestro compartiera tu perspectiva, Jiraiya. Podría trabajar fácilmente desde casa, pero no, insiste en quedarse en la oficina. Respondió con un suspiro, aunque su tono insinuaba una exasperación juguetona. Para cambiar de tema, Jiraiya sacó un pequeño regalo para Asuma. Un molino de viento de juguete con una pequeña campana adjunta. Toma, Asuma. Esto es para ti. Gracias. Asuma sonrió, agarrando el juguete con alegría mientras la campana sonaba suavemente en la brisa. El rostro de Biwako se suavizó mientras miraba a su hijo. Jiraiya, escuché que has estado entrenando duro en el monte Myoboku. Debes estar exhausto. Quédate a cenar esta noche. Dime lo que quieras y lo cocinaré yo mismo. Debes probar la cocina de la esposa de tu maestro al menos una vez. Su confianza en sus habilidades culinarias era evidente, y Jiraiya no vio ninguna razón para negarse. Sonrió y nombró algunos de sus platos favoritos.
Después de todo, Hiruzen lo había enviado aquí para establecer una relación con el clan Sarutobi. Ser demasiado reservado solo parecería poco sincero. Pronto, Biwako reunió a varios jóvenes ninjas Sarutobi para que se unieran a ellos. Estaban ansiosos por conocer a Jiraiya, su héroe, y lo trataron con reverencia. A cambio, Jiraiya compartió algunas técnicas de ninjutsu que había obtenido a través del sistema. Por supuesto, se guardó sus habilidades más poderosas, como el modo sabio, para sí mismo. La mayor fuerza de un ninja radicaba en lo desconocido, y Jiraiya sabía que no debía revelar todas sus cartas. Compartir demasiado lo dejaría vulnerable. Si se estudiaran sus técnicas, podrían contrarrestarse. La información era un arma, y en el mundo ninja, a menudo era la hoja más afilada. Capítulo 110. La intención detrás de la invitación. Jiraiya pasó toda la noche charlando alegremente con el joven shinobi del clan Sarutobi. Después de que se sirvió la cena, Sarutobi Biwako despidió a la mayor parte del grupo, dejando solo a los miembros más talentosos del clan para cenar con Jiraiya. Era una forma de fortalecer su vínculo con él. Una vez que terminó la comida, Biwako se volvió hacia Jiraiya con una cálida sonrisa. Jiraiya, la vista nocturna desde el complejo de Sarutobi es bastante hermosa. ¿Por qué no te llevo a dar un paseo para disfrutarlo? Jiraiya vaciló. No estaba seguro de si era apropiado. Después de todo, esta era la esposa de su sensei, y había estado sola durante bastante tiempo. Un paseo juntos a la luz de la luna, no parecía correcto. Sin embargo, Biwako insistió y rechazarla frente a tantos miembros del clan Sarutobi sería una falta de respeto. No quería ponerla en una posición incómoda. Está bien, Biwako-sama, Jiraiya finalmente estuvo de acuerdo con una sonrisa. Escuché que la finca del clan Sarutobi tiene un paisaje increíble. Me encantaría verlo por mí mismo. Complacido, Biwako lo llevó al jardín trasero del complejo. El jardín era vasto, con elegantes pabellones, estanques koi, arroyos que fluyen y formaciones rocosas cuidadosamente colocadas. Fue diseñado como un jardín paisajístico tradicional y, bajo la brillante luz de la luna, el paisaje era aún más impresionante. Mientras paseaban por el jardín, entró un grupo de kunoichi, cada uno vestido con atuendos cuidadosamente elegidos que acentuaban sus rasgos. Jiraiya rápidamente se dio cuenta de la verdadera intención de Biwako. Ella le estaba presentando a las mujeres del clan Sarutobi. Estas kunoichi eran todas excepcionalmente atractivas, claramente seleccionadas para esta ocasión. Hiruzen y Biwako sabían que ya estaba involucrado con Tsunade, pero aún así habían organizado esta reunión. Su intención era obvia. Querían fortalecer los lazos entre Jiraiya y el clan Sarutobi. Ese es el famoso ninja, Jiraiya, ¿verdad? Es aún más guapo en persona. Realmente lo es. Me pregunto quién de nosotros llamará su atención esta noche. Si me preguntas, sería mejor que nos eligiera a todos. Ja. Pequeña Minx, ¿estás tratando de competir conmigo? Por favor, estás soñando si crees que puedes eclipsarme. Mis curvas son mucho mejores que las tuyas. Las kunoichi susurraron entre ellos, lanzando miradas coquetas hacia él. Hiruzen había pasado años construyendo la reputación de Jiraiya como uno de los mayores héroes de Konoha. No solo los jóvenes shinobi lo admiraban, sino que muchas mujeres también se sentían atraídas por él. La fuerza era un rasgo irresistible, después de todo. Biwako le dio una sonrisa de complicidad. Jiraiya, todas estas chicas han estado ansiosas por conocerte. Eres un hombre bastante popular. Incluso algunos de los hombres Sarutobi están celosos de ti, no dejes escapar esta oportunidad. Con eso, ella se excusó, dejándolo solo con la kunoichi. Jiraiya se tensó. La forma en que lo miraban, era como si estuvieran listos para saltar. Para la mayoría de los hombres, esto habría sido un sueño hecho realidad. Casarse con una kunoichi del clan Sarutobi era un privilegio generalmente reservado para los miembros de las poderosas facciones de Konoha o los shinobi civiles altamente talentosos, aunque estos últimos tenían que aceptar criar a sus hijos dentro de la familia Sarutobi. Incluso entonces, los que tuvieron la suerte de ser elegidos estaban encantados. Pero Jiraiya no estaba interesado. Ninguno de ellos podía compararse con Tsunade. Ni siquiera cerca. Si pudiera, le habría pedido a Biwako que trajera una nueva alineación. La única otra mujer que podría llamar su atención era Meiterumi, en la Tierra del Agua. Nunca la había conocido, pero sabía que ella podía usar Boil Release. Si pudiera conquistarla, digamos que tener fuego y agua a su disposición haría las cosas muy interesantes. Dejando de lado esos pensamientos, Jiraiya sonrió cortésmente e intercambió saludos con la kunoichi. Pronto, lo llevaron a través del jardín, entablando una conversación y bromeando alegremente.
Cuando salió del complejo de Sarutobi, podía sentir las miradas envidiosas del shinobi masculino. Jiraiya suspiró. Si tan solo lo supieran. No hice nada. Quería gritar. Pozo, aparte de algunas palmaditas aquí y allá. Nada importante. De vuelta en casa, Jiraiya entró en su baño, llenó una bañera con agua tibia y se hundió en ella con un suspiro de satisfacción. Esta noche, no hubo entrenamiento. Tenía una misión mañana y necesitaba descansar bien. Mientras tanto, en una cámara con poca luz dentro del complejo de Shimura, un shinobi enmascarado se arrodilló ante Danzo. Señor Danzo, lo hemos confirmado. Jiraiya viajará solo a la frontera mañana. Un brillo siniestro brilló en el ojo solitario de Danzo. Finalmente, una oportunidad. Se volvió hacia el shinobi enmascarado. Ve al intercambio de recompensas clandestino. Emite una orden de matar. Quien elimine a Jiraiya recibirá 10 millones de ryo. Danzo podía ver lo que Hiruzen estaba haciendo. Elevar la reputación de Jiraiya, establecerlo como el próximo Hokage. Eso era inaceptable. Solo él era apto para liderar Konoha. Cualquiera que se interpusiera en su camino sería eliminado. Jiraiya, te di una oportunidad, murmuró Danzo. Pero no lo aceptaste. No me culpes por lo que suceda después. En realidad, no quería matar a alguien tan talentoso como Jiraiya, pero si el hombre no se alineaba con él, entonces su único camino era la muerte. Danzo entrecerró los ojos. Cuando vayas al intercambio, mantente atento a un cazarrecompensas llamado Kakuzu. Dicen que nunca falla una vez que acepta un trabajo. El shinobi enmascarado vaciló. Lord Danzo, he oído hablar de él. Pero tiene la costumbre de exigir un pago adicional a mitad de un trabajo. Si lo contratamos, 10 millones de ryo no serán suficientes. Danzo sonrió. Eso no será un problema. Si Jiraiya muere, cualquier precio que pida valdrá la pena.